Muy buenas tardes, yo soy Marco Galarza, soy integrante del grupo 4. Nuestro grupo ha decidido para este trabajo aplicativo final hacer el análisis de la empresa Saga Falabella. Vamos a proceder con la explicación de los resultados que hemos obtenido. Esta es la agenda del TAF, la agenda propuesta para el TAF. Tenemos primero la descripción general de la empresa, luego haremos el análisis vertical, el horizontal, el análisis del flujo efectivo, revisaremos los ratios y finalmente terminaremos con conclusiones y recomendaciones. Bien, primero, y como hemos aprendido en el curso, antes de entrar a analizar los números de cualquier empresa, es sumamente importante entender el negocio, de qué trata, qué es lo que quiere lograr esta empresa y cuál es su estrategia. Aquí presentemos alguna información bastante preliminar sobre la empresa. La estrategia principalmente de Falabella es generar un crecimiento de volumen en base a penetración física. Es una empresa que se dedica a la venta retail, una tienda por departamentos, que tiene presencia en todo el país, con grandes tiendas y busca generar la venta por volumen, la rotación rápida de todo su volumen y de todos sus SKU. Aquí vemos algo más de la empresa para poder conocerla. Falabella es la empresa líder del sector. Como comenté, tiene una gran penetración, tiene presencia física en 30 tiendas a nivel nacional, además de canales digitales, tiene venta por web. Tiene casi cerca de 8.000 trabajadores y un respaldo regional. Sus principales competidores en el mercado, todos conocemos a Ripley, que es una empresa chilena, y a Oechtle, de capitales peruanos. Hasta hace algunos meses también estaba jugando Paris, pero cerró por malos resultados en el mercado. En la parte izquierda vemos un dato interesante, la evolución del número de tiendas y área de metros cuadrados. Desde hace algunos años, desde hace como 4 años, 5 años, desde 2016, se empezó a detener el crecimiento exponencial que tenía la empresa en cuanto a ampliar los metros cuadrados de tiendas. Y vemos que esto tiene alguna relación con los resultados financieros que va a ir teniendo en los últimos años. Lo veremos un poco más adelante. Como posicionamiento, describimos a Falabella como la empresa donde los clientes tienen la mejor experiencia de compra en el país. Y bueno, hablar de los proveedores de Falabella sería una lista larguísima. Creo que todos hemos tenido la experiencia de ir a comprar. Es una tienda por departamentos, como comentaba, que cuenta con cientos de marcas distintas y diversos tipos de productos, ¿no? Desde ropa, electrodomésticos, cosas para el hogar, etc. Bien, empezaremos con el análisis vertical. Vamos a revisar lo que es el activo, el pasivo y el capital de la empresa. En el activo podemos ver que las cuentas están divididas relativamente proporcional entre el activo corriente y el activo no corriente. Para el activo corriente vemos algo muy interesante. Casi el 81% de la composición del activo corriente es inventario. Esto guarda muchísima relación con el giro del negocio. Como comentaba, Falabella se dedica a generar inventario, rotarlo y comprar más inventario para reponer rápidamente, ¿no? Luego hay un 10% adicional que es el efectivo que ya se tiene en bancos y cajas. Respecto al activo no corriente, también se muestra en los números cómo está reflejada la estrategia del negocio, ¿no? Vemos que el principal rubro entre el activo no corriente son las propiedades, plantas y equipos. Esto conversa con los 30 locales de los que hablábamos cuando presentábamos a la empresa. Y no solamente los almacenes, perdón, no solamente las tiendas por departamento, también los almacenes físicos, donde no hacen ventas, sino hacen una distribución a todas sus tiendas. Y hablando del capital, podemos ver que el 30% es capital emitido de los socios y el 60% son los resultados acumulados del negocio. Aquí presentamos el análisis del vertical del estado de resultados del periodo 2019. Las ventas fueron por 3 billones de soles.
y llegaron a una ganancia bruta de 125 millones de soles. Como veremos más adelante, aquí lo más importante son dos factores críticos. Primero, el bajo nivel de ventas de este año comparado con años anteriores y los elevados gastos financieros, administrativos y gastos de ventas, que llevan a un resultado que, si bien es cierto, es positivo. Cuando veamos el comparativo con los años anteriores, veremos que probablemente no es lo que la empresa esperaba. Hay una caída significativa entre un año y otro, cuando al parecer, por lo que nos muestran los números y por el nivel de financiamiento en el que se había incrementado la empresa, estaban esperando un crecimiento o se estaban preparando para un crecimiento del 2019. Aquí presentamos el análisis horizontal. Veremos primero las variaciones en el activo. En cuanto a las variaciones en el activo, hay un cambio importante en las cuentas por cobrar provenientes de contratos de asociación. Esto se reduce en una deuda que se tenía pendiente con el Banco Falabella. Tenía pendiente cobrar el Banco Falabella en el 2018, que ya para el 2019 está saldada, por eso se genera la importante reducción en este rubro. Luego vemos en propiedades y equipo una reducción del 100%. Eso tiene que ver con una escisión patrimonial. Decidieron separar parte de los activos del grupo y formar otra empresa que se llama SIC SA, que es parte del grupo Falabella. Pero al separarse ya esto sale de los estados de Falabella, ¿no? Se reduce. Y otro cambio importante es la variación en propiedades, planta y equipo. Esto tiene más que ver con un tema de forma. Falabella decidió adoptar la NIF 16, entonces se incrementa el valor en este rubro. Luego viene lo que son los pasivos. Aquí podemos analizar algunas variaciones importantes, como las cuentas por pagar a entidades relacionadas, cómo se incrementa. Esto tiene que ver con cuentas a las entidades del grupo, al Banco Falabella principalmente. Luego la reducción de otros pasivos financieros. Esto es pagos de otra deuda. ¿Qué podemos ver aquí? La empresa Falabella sale de deudas con terceros y toma deuda con entidades relacionadas del grupo. Luego, dentro de los pasivos no corrientes, vemos variación en los ingresos diferidos. Esto tiene que ver con la decisión de crear esta empresa SIC SA, la inmobiliaria SIC SA, y un incremento en otros pasivos financieros que guarda relación con la adopción de la norma NIF 16. Finalmente, el capital emitido también se reduce y eso también lo asociamos a la decisión de formar SIC SA, la decisión patrimonial. Ahora, revisemos el análisis horizontal del estado de resultado. Haciendo un análisis top-down, podemos ver primero, y lo que salta a la vista es la variación en la utilidad neta del ejercicio, en la ganancia neta del ejercicio. Una caída del 25% versus el 2018, lo que comentaba al principio, ¿no? ¿Dónde podemos ver las razones de esta caída? Hay dos razones principales. Lo podemos ver en la reducción de las ventas. Los ingresos provenientes de ventas caen en un 1%, que son 30 millones de soles. Y en el incremento de los gastos financieros. Tenemos un incremento de casi el 115%, de 28 millones de soles. Estos dos factores principalmente son los que nos producen el resultado negativo del año, de este periodo. Aquí tenemos el análisis del flujo efectivo. Se puede apreciar claramente que durante los últimos 4 años la operación ha mantenido un flujo positivo, pese a que en el 2019 los resultados no fueron los esperados. Sí se ha mantenido un flujo positivo de caja de manera saludable para el negocio.
Y ahora podemos revisar lo que son los ratios. Primero vamos a ver los ratios de liquidez. Respecto a la liquidez general, vemos que la empresa cuenta con un ratio de 1.19 en el periodo del 2019. Aquí recalco que hemos incluido el periodo 2020 solo a manera ilustrativa. Estos resultados son con la información al tercer trimestre del 2020. No se tiene la información del periodo completo. Entonces, el índice de liquidez mantiene un valor saludable, lo esperado es entre 1 y 1.4. Sin embargo, cuando pasamos a la prueba ácida, vemos algo interesante. Y esto guarda relación con lo que habíamos visto en el análisis vertical. Como gran parte del activo de Sada Falabella son inventarios, cuando lo retiramos, el indicador de prueba ácida cae significativamente, por debajo incluso de los valores que se consideran saludables y por debajo de su par en Chile. Tenemos la información de Falabella Chile. Esto puede tener varias explicaciones. Tiene que ver con el retiro de la línea de inventarios, la importancia de los inventarios para este negocio. Entonces, en este caso, no se asume que sea un resultado malo, porque entendemos que es parte del rubro del negocio, que este indicador sea bajo. ¿Sí? E igualmente en el indicador de prueba defensiva, ¿no? Claramente, si es que ya tenemos un indicador de prueba hacia abajo, vamos a tener un indicador de prueba defensiva bajo. Las razones son las mismas. No se cuenta con el inventario, aquí solamente se considera lo que es la caja. ¿Sí? Aquí en estos primeros indicadores ya queda demostrada la importancia de este rubro de inventarios y también podemos recapacitar un poquito sobre que, si bien es cierto, hay algunos valores esperados para el mercado, ¿no? En este caso debería ser entre 0.6 y 0.8. Se tiene que analizar siempre en función al rubro y al giro de la empresa que estamos analizando, ¿no? Y tiene que tener algún sentido. En este caso, yo considero que sí tiene sentido y no se debería considerar estos indicadores como malos. Ahora, sí es cierto que en 2019 hay una caída del indicador con respecto a los valores que podríamos considerar normales. Pero de todas maneras, ya debemos considerar que la empresa se mueve en estos rangos de valor. Luego vemos lo que son los indicadores de gestión: margen bruto, operativo y neto. En los tres indicadores vemos la misma tendencia. Tenemos un crecimiento en el 2018 con respecto al 2017 y luego una caída en el 2019. Es lo que hablábamos al inicio de la presentación, ¿no? Los resultados del 2019 no han sido los mejores. En el margen bruto, el resultado o la caída se da por la reducción de las ventas. La primera línea que podríamos analizar en el análisis horizontal, ¿no? En el margen operativo se suman los incrementos de los costos financieros, los gastos financieros, los gastos de ventas, que también nos dan un peor resultado en el 2019. Y estos dos efectos se arrastran hasta el margen neto. Sin embargo, podemos ver que aún así hay un margen operativo mayor que la empresa referencia en Chile, Falabella Chile, y un margen neto similar, ¿no? Si bien ciertos resultados han caído, no hay una caída tan fuerte en el 2019, como sí se puede ver en los resultados referenciales que tenemos del año 2020. Esto claramente producto del COVID, el cierre de las operaciones, la reticencia de la gente por gastar, digamos, en cosas que se podrían considerar un poco más superfluas, que generan una fuerte caída en la información que se tiene en el 2020. El grado de solvencia. Aquí también encontramos indicadores interesantes y que tienen que ver con el giro del negocio y con la estrategia de la empresa. El grado de endeudamiento para Falabella es bastante alto. En el 2019 llega casi al 70% y vemos que mantiene un rango entre 60 y 70% en general. Esto quiere decir que solo el 30% de los activos son financiados con patrimonio de los socios. Un valor saludable
entendemos por la literatura que debería ser de alrededor del 50%, lo que nos daría un financiamiento balanceado entre financiamiento de terceros y financiamiento de socios. ¿Qué pasa? Este valor, si bien es cierto, es alto, no es que se refiera a un financiamiento con bancos o con entidades financieras que ponen dinero y es una deuda que se genera. Este valor es alto porque Falabella lo que hace es se financia con las deudas a pagar a sus proveedores. Es decir, se financia con término de pago. La mitad del financiamiento de terceros es por bancos y la otra mitad es por término de pago, deudas comerciales con sus proveedores. Sabemos que Falabella es una tienda en donde se paga al contado, ¿no? Pero tenemos información de que ellos pagan a sus proveedores 30, 60 o hasta 90 días en algunos casos. Eso cambia la perspectiva y hace que no veamos esto como poco saludable, ¿no? Porque se entiende que no es una deuda que nos esté generando intereses. Esto se complementa con el indicador de costo de la deuda. Las tasas a las que está endeudándose Falabella no son necesariamente altas, se mantienen entre un 3, 4, 5% tasas de mercado. Entonces, en conclusión, podríamos decir que Falabella se endeuda con el término de pago de sus proveedores y otra parte con bancos a una tasa adecuada. Tiene buenos indicadores de solvencia. Y bueno, el endeudamiento patrimonial nos muestra lo que ya habíamos estado viendo en los indicadores anteriores, ¿no? Hay mucha más deuda de terceros que inversión de los socios, por las razones que hemos expuesto. En rentabilidad vemos que los indicadores se comportan de manera similar a lo que ya vimos en los indicadores de gestión. Un 2019 con una caída leve con respecto a los años pasados, tanto en el ROE, que es beneficio para los accionistas, como en el ROA, que es beneficio operativo, ¿no? Utilidad operativa. Sí podemos apreciar que hay una diferencia de más de 10 puntos entre el ROA y el ROE, lo que da a entender que es un negocio saludable, ¿no? Que genera beneficios adecuados para los accionistas, pero el 2019 ha sido un año claramente en donde no se cumplieron las expectativas del negocio. Y bueno, lo que vemos en el 2020 es lo que probablemente ha sucedido en la mayoría de las empresas del país, ¿no? Una caída profunda de los resultados. Respecto a los motivos, podemos mantener la explicación, ¿no? Las mismas causas que explicamos en los casos de indicadores anteriores se ven finalmente reflejados en estos indicadores generales, ¿no? La caída en las deudas, el incremento de los costos financieros, y de los gastos de ventas. Cuando aplicamos el modelo DuPont para encontrar el ROE, vemos que todos los indicadores que lo componen han presentado efectivamente una caída. El margen neto, ¿no? Refleja una caída que viene pues de la reducción de las ventas, la rotación de activos, asimismo de la reducción de las ventas, y el apalancamiento financiero también presenta una caída leve, y todo esto contribuye a que el ROE llegue finalmente a un 19.98, 4.4% menos que el año pasado. Bien, cerrando con las conclusiones, tenemos claro, como ya se explicó, Falabella es una de las principales empresas del país. Tiene como fuentes de financiamiento principales a los bancos y a sus proveedores. Luego también vemos que debido al rubro en el que se mueve, y como ya comenté también al inicio, la rotación de los inventarios es fundamental. En el 2019 hay una caída de esta rotación que explica en parte el mal resultado, tiene que ver con la caída de las ventas. El análisis de los indicadores de ROE y ROA fue adverso en comparación con periodos anteriores. Y vemos en el modelo DuPont que nos recomienda una mejora en la eficiencia operativa de la empresa, ¿no? Reducir gastos financieros, reducir gastos de venta, administrativos, para apuntar a un mejor resultado en el próximo periodo.
Los principales efectos del COVID-19, lo que hemos podido analizar en los datos que tenemos de los 3 trimestres del 2020, la empresa ha tomado mucha deuda, ha tomado una deuda adicional, probablemente para poder financiar sus costos fijos, y en comparación ha recibido una caída de ventas aún mucho más profunda, ¿no? Vemos que durante muchos meses las tiendas estuvieron cerradas, las personas no circulaban, muchas personas o muchos de sus clientes que antes compraban en masa probablemente hayan perdido sus trabajos, eh, lo que los pone en una situación complicada. Recomendamos también que Falabella explote mucho más sus canales digitales. Probablemente si es que hubieran tenido mucho más desarrollado ese canal antes de lo ocurrido con esta pandemia, hubieran podido mantener algún nivel de ventas que les evite tomar deuda adicional. Además, es un canal hacia el que vamos a migrar eventualmente y deberían prepararse para poder atender con suficiente capacidad. En algún momento se hablaba de que Falabella simplemente dejó de atender clientes o los productos que uno compraba por internet llegaban a los 3, 4, 5 meses porque estaban saturados. No se esperaba que la gente migre con esa potencia del canal físico al canal digital. Y, y es un cambio del que no vamos a volver, me parece. Y es una oportunidad interesante para que pueda reflotar sus números. Creo que en este año que viene se tienen que abrir todos los canales habidos y por haber, y si es que esa oportunidad está viable, tienen que ponerle ahí mucho esfuerzo para poder generar volumen adicional que le permita compensar las pérdidas del 2020.